Nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista os ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Versículo 23: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hoy vamos a empezar una serie de mensajes titulado Ataques Espirituales. Como bien saben, nosotros somos cristianos con el espíritu renacido, renovado. Ya tenemos relación con Dios, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es ¿qué? No, pero no están tan convencidos. Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu, y es necesario que de los que le adoren en espíritu. A veces como cristianos somos muy eufóricos. Hoy vamos a hablar de ese tema. Somos muy vulnerables porque somos muy emocionales. Pues estábamos con nuestro espíritu, prácticamente estaba nuestro espíritu cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, pierden la relación con Dios y no se pudieron relacionar más con Dios. De ahí en adelante el hombre quedó a su camino, quedó a la deriva. Por eso en Génesis capítulo 6 dice que la maldad del hombre se desbordó de tal manera que los designios del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y dice Génesis que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. O sea, el hombre pierde esa relación con Dios, ya no se podía relacionar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Es espíritu. O sea que es necesario que la persona que se vaya a relacionar con Dios tenga su espíritu activo. ¿Por qué Jesús dijo: dejen que los muertos entierren a los muertos? ¿Sabe por qué les dijo eso? Porque estaban muertos espiritualmente los que estaban enterrando al difunto. Pero cuando aceptamos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo, y el espíritu nuestro es revivido, renovado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora podemos tener comunión, relación con Dios, porque decimos: Dios me habló. ¿Cuántos dicen amén? El hombre, en Génesis capítulo 6, los hombres de la tierra quedaron a la deriva, sin una dirección espiritual. Por eso empezaron a adorar a la luna, a las estrellas, y empezaron a hacer cantidad de atrocidades, y dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Así que el hombre quedó guiado por sus emociones. Nosotros venimos de Adán y venimos del mundo tomando decisiones basadas en las emociones. Pero ya cuando llegamos al cristianismo, ya la Biblia y los apóstoles nos enseñan que ya no podemos ser dirigidos ni guiados por nuestras emociones, sino por el Espíritu. Y una de las cosas que, aunque ya somos espirituales, pero como somos muy necios,
seguimos dejándonos guiar por nuestras emociones y ahí nos volvemos muy vulnerables a los ataques del enemigo, porque el título de hoy dice dardos de fuego al alma. El enemigo nos lanza esos dardos de fuego al alma. Después vamos a ver a la mente, pero hoy vamos a centrarnos en el alma, porque en este caso Juan el Bautista le entró una duda a Juan el Bautista. ¿Y dónde le entró esa duda? ¿Dónde estaba Juan el Bautista? En la cárcel. A todos nos vienen momentos difíciles. En este caso a Juan el Bautista estaba muy triste porque estaba en la cárcel y le vino una duda y mandó a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Y esto me impresiona de que Juan, después de haber anunciado a nuestro Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y anuncia al Mesías, después cuando Juan se ve en esta condición, viene un desánimo. Recuerde que Juan el Bautista tenía el mismo espíritu de Elías. ¿Y qué le pasó a Elías cuando vio que Elías pensó que cuando él había degollado a los profetas de Baal, ya había extirpado todo el mal de Israel? Entonces estaba contento, pero cuando Jezabel le manda una carta de amenaza, Elías entra en desánimo. Y Santiago nos dice a nosotros que somos similares a Elías. Dice Santiago, Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías y Juan tenían el mismo espíritu, dicen las Escrituras, y nos está relacionando Santiago a Juan y a Elías con nosotros. O sea que somos similares a Elías y a Juan el Bautista, que cuando estamos pasando un momento difícil, adverso en nuestras vidas, tendemos a ser muy vulnerables, porque nuestra alma se entristece. ¿Qué le pasó a Elías? Entró en un desánimo extremo. Después de tremenda batalla, ¿sí? Yo no me explico cómo él hizo, porque la Biblia dice así, que degolló a todos los profetas de Baal. Y dice que eran 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Eran en total 800. Pero esa mujer le mandó una carta y Elías salió corriendo y se metió en una cueva. Y dice las Escrituras que entró desanimado y se agarró a llorar y a quererse morir. Y así le pasó a Juan el Bautista. Él estaba encarcelado y sabía que en su final no iba a ser muy bueno, porque usted ya sabe la historia, que se estaba preparando ya para él. No. A ver, participe. No. Gracias, hermano. Le iban a pedir su cabeza. Usted ya sabe la historia. ¿Sí? ¿Por qué Herodías estaba furiosa? ¿Por qué esa mujer estaba furiosa? Mire, aquí vuelve de nuevo a representar el espíritu de Jezabel en Herodías. ¿Sí ven que se repite? Y Juan Bautista sabía que esa mujer estaba furiosa. La misma situación. Jezabel le manda la carta y él entra en extremo desánimo y quiere morirse y entra a la cueva desanimado. Juan el Bautista
reprende a Herodes públicamente y le dice: no es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y esta mujer se enfurece y lo hacen encarcelar. Porque nótese que el rey Juan Bautista le caía bien a Herodes, al rey. Pero Jezabel es el tipo de mujer que doblega al marido. Esta es una representación de estas esposas que son influenciadas por ese espíritu, que ellas son las que mandan en la casa. Y en la casa se dice lo que ella dice. ¿Aló? Y el esposo dice: sí, mi amor. O sea que Herodes, usted lo lee en las escrituras, Juan Bautista le caía bien a Herodes. Pero Herodes, para no tener ese confrontamiento con su compañera, cede. Y usted ya sabe la historia, le cortaron la cabeza a Juan. Eso ya es otro tema de pareja. Gloria a Dios. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Entonces mire, aquí Dios, Jesús también, Jesús tuvo un momento crítico donde se angustió. O sea, Dios nos creó con estas emociones, no nos la podemos quitar. O sea, Jesús se angustió cuando estaba, acuérdense que él es profeta, y él pudo, cuando estaba en Getsemaní, él pudo visualizar todas las aflicciones que le iban a venir. Y no solamente él se angustió. ¿Sabe cuál era la preocupación, la angustia de él, la tristeza de él? Era el saber que todos los pecados del mundo iban a caer sobre él. Esa es la copa de la ira de Dios. Por eso Jesús le dice a los discípulos, a Juan y a su hermano, que querían, porque se le acercó la madre de estos dos discípulos a Jesús: Señor, te lo recomiendo para que cuando estés en tu reino coloques a mi hijo a tu derecha y a mi otro hijo a tu izquierda. Y Jesús le dice: hombre, usted no sabe lo que está pidiendo. Y además eso lo decide mi Padre que está en los cielos. Pero Jesús le dice: podéis beber la copa que yo voy a beber. Y ellos dos se miraron y dijeron: una copa, pues era alguna copa de vino por ahí, alguna bebida fuerte, algún mezcal o aguardiente. Cancelamos eso en el nombre de Jesús. Si ellos pensaron, pero cuando Jesús les dice la copa, podéis beber la copa, esta copa representa la ira de Dios. Y Jesús le preocupaba más de esta copa, eran los pecados que iban a caer sobre él, porque él, mire que hay un animal que se le llama el arminio, no sé si es así, arminio. Él es blanco, su piel, su pelaje es blanco, y su pelaje es hermoso. Él se mantiene limpio. Es un animal, parece que es mamífero, pero él se mantiene limpio. Entonces, ¿sabe qué hacen cuando él sale de su cueva, de su madriguera? ¿Sabe qué hacen los cazadores? Le embarran toda la entrada, se la llenan de barro. Cuando el animal vuelve y ve la entrada de su madriguera embarrada, prefiere dejarse atrapar antes
que enmugrar, superar. Prefieren entregarse para que lo asesinen. Y miren que Jesús, cuando Él está en angustia, la angustia de Él no era tanto los clavos, lo que le iban a hacer, a reventarlo, el dolor físico, no, la angustia de nuestro Señor Jesús fue más en los pecados que iban a caer sobre Él y que iban a causar una separación con su Padre Celestial. Por eso en la cruz Él dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús vino como hombre y una de la tarea difícil que Dios le colocó fue que iba a experimentar el pecado, pero no de Él, sino de todos nosotros. E iba a experimentar por primera vez que era estar separado del Padre, como nos pasa a nosotros cuando le fallamos a Dios y nos sentimos separados, nos sentimos lejos. Por eso el cristiano cuando cae en pecado no quiere acercarse a la iglesia, no quiere acercarse a Dios porque le da vergüenza y siente un gran dolor. Jesús experimentó eso en la cruz. Pero estando en angustia, dice que clamó al Padre, oró repetidamente. Juan el Bautista, en este desánimo, manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Y nótese que Jesús, a propósito, antes de responderle a los discípulos de Juan, a propósito Jesús empieza a sanar personas, a resucitar muertos, a darle vista a los ciegos para que ellos fueran testigos de que era algo real. Y cuando ya Jesús termina de sanar a los ciegos, a los paralíticos, a los enfermos y a darle vida a los muertos, ahora sí les dice a los discípulos: vayan y díganle a Juan. Y después Jesús le dice a la gente: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Porque cuando hay personas que le están encontrando errores a Jesús y estas personas que hoy en día le encuentran errores a Jesús han sido engañadas por Satanás. Satanás ya los ha engañado para hacerlos desviar, y esto iba a ser Satanás con Juan, porque mire que Juan dice: díganle, ¿es él o hay que esperar a otro? ¿Qué les va a pasar a los judíos? ¿A quién van a recibir? ¿Al verdadero Mesías o al falso? Al falso. Porque uno el propósito de Satanás es lanzar estos dardos de fuego, que son dardos de mentira, de engaño. Aquí en el área, en el alma, por eso nosotros debemos de fortalecer nuestra alma por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que les había hablado de los tres enemigos del cristiano? ¿Cuáles son? El diablo, el mundo y la carne. El diablo lanza dardos, y estos dardos son dardos de fuego, que son dardos de engaño. ¿Sí? El diablo es muy sutil, como él ya es espanto, ya no es como Dios lo creó, porque Dios no lo creó diablo, Dios lo creó hermoso, el más hermoso de todos los ángeles. Y dice las escrituras que espanto será, le dijo Dios, y para siempre dejarás de ser. Y él es muy sutil, y él va a buscar la manera de cómo engañarnos,
Por eso la Biblia dice que Él se viste como ángel de luz. Porque si Él se aparece tal como Él es, ¿qué pasaría? Pues algunos salen corriendo y otros nos levantamos a reprenderlos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay poder en Jesús y te va diablo. Entonces los cristianos que salen corriendo, Dios nos guarda. ¿Cuántos dicen amén? Claro, porque el enemigo es sutil. Él sabe que si se aparece a la persona a decirle no vaya a la iglesia, ¿qué hace la persona? ¿Ves este diablo? Pero él es sutil. Hablaba con una hermana, estaba haciendo un trabajo. Bueno, ella hermana me dijo, pastor, ay, qué pena, vea usted ahora que está trabajando aquí. Ay, no, yo falto mucho a la iglesia. Y yo iba a ir el otro miércoles. Pero no fui. Y yo le dije, yo sé por qué no fue. Porque el enemigo, él no quiere que usted vaya a la iglesia. Me dice, ay pastor, y yo me levanté en la mañana diciendo, hoy voy a la iglesia. Entonces yo, cuando ella dijo así, yo le dije, cuando usted dijo así, el enemigo dijo, con que va a ir a la iglesia. ¿Sabe qué hace el enemigo? Le pone algo que hacer. Ay, pastor, vea, yo iba a venir y yo no sé, terminé en el lavadero. Claro, yo le dije, porque una voz se le vino y le dijo, hay mucha ropa por lavar y hay que tener la casa limpia. Y la puso a lavar a la hora o sea, hay tiempo para todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿sabe por qué fue un ataque del enemigo? Porque la puso a lavar a la hora que es hora de bañarse, vestirse para venir al culto. ¿Ya entiende usted? Amén. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Logró. De esa manera el diablo ha engañado aún hasta pastores. Pues mire, vemos el caso. Aquí le estaba buscando el lado a Juan. Utilizó la boca de Pedro. Sí, pero Jesús tenía sus sentidos espirituales bien agudos. ¿Y qué le dijo Jesús a Satanás usando la boca de Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces, de esa manera el enemigo, por eso son dardos de fuego, dardos de engaño que vienen a la... ¿Qué le habría venido a Juan? Mire usted todo lo que usted predicó y anunció de Jesús, y ahora que usted está en esta situación tan difícil, por acá no ha venido. Y eso hace el enemigo cuando usted se enferma, él le va a empezar a sembrar cizaña. Vea, ¿dónde están sus hermanos? Esos aleluya, ¿dónde están? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está la pastora? ¿Dónde está el líder? Y allí empieza el enemigo a trabajar. Tanto así que la persona no vuelve a la iglesia. Y si se encuentra el pastor por ahí, Dios le bendiga, hermana, bendiciones, ¿cómo le va? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? No, dejémoslo así, pastor. El enemigo va a buscar la manera de cizañar su corazón y de esa manera alejarlo de los caminos de Dios. Porque si estoy solo en un momento difícil, si usted está sola en un momento difícil, ¿sabía usted
que eso lo permite Dios, porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Y en los momentos que nadie da un peso por nosotros, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, que nos sentimos solos, son momentos que Dios aprovecha, porque no nos queda más de otra de que levantar nuestra mirada a Dios. Y ese fue la causa del éxito del ministerio del rey David. David, ¿cómo permanecía? Solo. Porque obligatoriamente sus hermanos lo mandaban y sus padres lo mandaban a cuidar las ovejas. Pero en esa soledad David aprovechó estar solo para tener una relación con Dios. Y que por eso compuso los salmos. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, el enemigo va a lanzar esos dardos de fuego. Y cuando nuestra alma no está fortalecida por el Espíritu Santo, vamos a dejarnos cizañar fácilmente. ¿Por qué va a haber un bajón emocional en los postreros tiempos? Porque se multiplica ¿qué? ¿Y qué dijo el Señor? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nos está hablando de las emociones que están en el alma. O sea que Jesús nos está profetizando que estamos en tiempos donde va a haber mucha fragilidad en el alma de los seres humanos. Y nos está señalando que van a venir momentos muy difíciles y que tenemos que fortalecer el alma. Porque hay cristianos que se han apartado del camino por un problema emocional, un divorcio, una traición, y eso ha sacado provecho el enemigo. Efesios 6:16. Mire lo que dice Pablo: fortaleceos pues en el Señor. ¿Llegaron? Efesios 6:16. ¿Qué dice? Y sobre todo tomad ¿qué? El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Fortalecer qué? La fe. Tomar el escudo de la fe. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo. ¿Quién recibió ataques de todo lado? Y en un mismo día le vinieron todas las pruebas. Job. Mire la fortaleza, mire cómo Job tenía su alma fortalecida. ¿La esposa de Job resistió esa prueba? No. Porque ella, ¿qué le dijo a Job? Maldice a tu Dios y muérase usted. Y yo hablando con mi hermano, el pastor, le decía: pero tremendo, ¿no? Cómo se murió todos los hijos de Job, y aún la esposa de Job maldiciendo a Dios y deseándole la muerte al marido, ella no murió. Y mi hermano me dice: no, sí, pero vos sabes, mira que esa pobre mujer había perdido a sus hijos. O sea, Dios tuvo mucha misericordia de ella. ¿Cuántos dicen amén? Dios es misericordioso. O sea, Dios no prestó atención a
a esa maldición de la esposa de Job, porque ella dijo, maldice a tu Dios, y de hecho muérase usted. Ella lo dejó, porque cuando Job cayó enfermo, ella lo abandona. A Job se le caía la carne en pedazos, tenía gusanos, olía mal y estaba en la calle. Y como he dicho que hasta la muerte. Mire qué duro es. Esa mujer, ella al ver a su marido así, ella lo deja. Y yo creo que el día que le dijo eso, ella pasaba por ahí y le dijo, vea, maldiga a su Dios y muérase usted. Y Job le responde de una manera sabia, sin rencor. Job es el ejemplo para nosotros. No maldijo a Dios, no renunció a Dios y antes más bendijo a Dios. Porque mire lo que dice, vamos a leerlo, ya leímos Efesios, vamos a leer Job 1:21. ¿Llegaron? Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y sabe cuándo dijo esto? Cuando sus hijos fueron sepultados por las paredes de la casa donde estaban. ¿Cuántos hijos tenía Job? Parece que eran 4. Estaban jugando allí, estaban en... Y dice que sopló el viento y las paredes de esa casa donde estaban los hijos cayeron y todos quedaron sepultados. Y le dieron la noticia a Job. Job perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, sus propiedades. Y en el capítulo 12 en adelante, no contento con esto, Satanás vuelve a presentarse delante de Dios. Y vuelve y le hace una propuesta a Dios y Dios le dice, ve y haz con él lo que quieras, menos no le quites la vida. Imagínese Satanás rascando de la cabeza, o yo qué sé, pensando qué enfermedad le pone. Porque ¿cuál era la propuesta de Satanás? Hacer que Job renunciara a Dios y negara su fe. Si Satanás no le iba a poner una gripita allí, una quiebra hueso, el dengue. No, Satanás le puso la peor enfermedad que había en ese entonces. ¿Y qué dijo Job? Lo que hizo fue bendecir a Dios cuando le vino esa enfermedad. Entonces Job es el ejemplo para que nos preparemos. Nosotros debemos de prepararnos, preparar el alma. Amén. ¿Cuándo tenemos que preparar el alma? Ya. ¿Por qué? Porque tenemos seres queridos, tenemos papá, tenemos mamá, tenemos abuelos, tenemos tíos, tenemos familiares. ¿Y a qué voy con esto? Va a venir la muerte. Y hay que estar preparados. ¿Aló? Amén. Hay que estar preparados. Porque hay personas que se han apartado de los caminos de Dios por la muerte de un ser querido.
Y este es el tema, porque cuando en esos momentos tan dolorosos de la muerte de ese ser querido, el enemigo te va a lanzar dardos. ¿Y dónde está Dios? Y más si usted le sirve a Dios y el enemigo le va a decir, vea, ¿y usted tanto que le sirve a Él? Vea, ¿y usted por qué enfermó? ¿Y usted tanto que le sirve a Él? ¿Dónde están sus ángeles? Porque el enemigo va a lanzar estos dardos. No dice que acampa Él alrededor de usted y de todo lo que usted tiene. Entonces, si nuestra alma en ese momento no está fortalecida, vamos a dudar de Dios. Y va a haber un bajón, donde ya el creyente no va a ser igual. Un hermano en la fe me decía, pastor, yo ahora voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero yo cuando estaba joven le servía a Dios, yo iba a las misiones a predicar y constantemente todos los días, prácticamente yo estaba a tiempo completo sirviéndole a Dios. Pero me vino un bajón que yo ahora estoy en servicio a Dios, diga un 20%, pero yo estaba un 90% de mi vida dedicada a la obra de Dios. Y sabe, perdí a mi hermano, murió de una enfermedad y yo le pregunté a Dios que por qué. Y desde aquí me dijo, a partir de ahí yo dejé de servirle a Dios como venía haciendo. Y me aparté muchos años de los caminos del Señor. Claro, porque le vino esa aflicción, la pérdida de ese hermano. Y él no se esperaba, pues, joven. Pues son cosas, hermanos, que tenemos que prepararnos. Preparar el alma para que sea fuerte. Cuando vienen las enfermedades terminales a un ser querido, yo experimenté lo que le vino a mi madre. Pero de cierta manera eso fue como una preparación de Dios a nuestros corazones. Y al verla yo con ese sufrimiento, yo le oré a Dios, le dije, Señor, ella es tu hija, tu sierva, y tu palabra dice, el apóstol Pablo, ¿sabe qué anhelaba el apóstol Pablo? Estar allá. Él le dice a la iglesia de los Corintios, mi anhelo es estar allá con él, pero al verlos con esa inmadurez, le ruego a Dios para que me dé más tiempo para estar con ustedes. Pero el anhelo del apóstol Pablo, porque a él Dios le mostró que era estar allá en ese lugar. Y la Biblia nos habla, ¿sí? Cielo nuevo, tierra nueva, un lugar donde va el creyente a descansar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y está establecido, déle ese fuerte aplauso, Señor. Está establecido para los hombres. Ya eso está establecido. Díganle al que tenga a su lado, está establecido. Porque el enemigo nos atacaba. Tu madre va a morir. ¿Y cómo yo contrarrestaba esos ataques del enemigo?
por medio de la palabra. Pues por un lado está establecido, ya Dios lo estableció, que todos mueran. Pero eso lo decide Dios, el tiempo de la partida. Y si Dios decide que ella parta, gloria a Dios. Porque va a descansar. Amén. Es un lugar de descanso. Y dice Apocalipsis que descansarán de sus obras. Aló. Amén. ¿No le gusta este? Pues hermano, hay que prepararnos para eso. Hay que preparar el alma. Prepararnos para la partida de un ser querido. Prepararnos como Job. Job estaba fortalecido, anclado en Dios. Y mire cómo le vino todo eso de una. Y Job firme siguió. ¿Y qué hizo Dios? Le bendijo 7 veces más. Y dice las escrituras que le dio hijos e hijas, y eran las mujeres más hermosas de la tierra. Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? De ese aplauso. Vamos a ver versículos. Isaías 41:10. Para nosotros contrarrestar los dardos de fuego del maligno, es necesario que, como nos dice Efesios, tomar el escudo de la fe. ¿Qué hizo Jesús cuando fue atacado por Satanás? ¿Con qué se defendió Jesús? Con la palabra. Isaías 41:10. ¿Qué fue lo primero que le dijo Jesús? Escrito está. Escrito está. Isaías 41:10. ¿Llegaron? Amén. Dice el Señor, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire que nosotros no sabemos leer. Y aquí leemos y todo, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo es ese versículo? Lo vemos todo, ¿qué? Aló. Bonito para colorear. Pero ¿sabía usted que ahí hay una palabra? Ahí hay una palabra que nos está diciendo, ahí el versículo nos está diciendo Dios, yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué? Esfuerzo. Esa palabra, esfuerzo. Cuando dice aquí, yo soy el que te esfuerzo, significa, esto nos habla de prueba. O sea, Él nos dice, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. O sea, te prepara situaciones difíciles para que te esfuerces y seas valiente. Porque el propósito de Dios es llevar nuestro nivel de fe más alto. ¿Y cómo lo hace Dios? Que nosotros pensamos que Dios todo lo hace así, Señor, dame más fe, y que Dios llega y nos da un chorro. Y no es así. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo en las cartas? Que Dios permite las tribulaciones porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿A través de qué?
La fe. De muchas tribulaciones. ¿Y sabe cómo aumenta nuestra fe? A través de las tribulaciones. Entonces, él nos dice, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que yo soy tu Dios y estaré contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y Job era de esas personas que leía de esa manera. Abraham también. Abraham, mire que Abraham, cuando Dios vino por eso mire que Abraham y Job nos muestran de que ellos eran más espirituales que emocionales. Porque mire que cuando Dios le da la promesa a Abraham, te daré un hijo, y Abraham no se pone oh, aleluya, y gloria a Dios, gracias. Mire que en Génesis capítulo 15 Dios le dice, te daré un hijo, y Abraham no expresa ninguna emoción, sino que más bien después le dice, ¿y cómo yo conoceré eso? ¿Qué tengo que hacer? O sea, hay algo en el cual tengo que esforzarme. Y ahí en Génesis capítulo 15 Dios le pide un gran sacrificio. Mire, le pide un gran sacrificio. O sea, cuando Dios le dice, te daré un hijo a Abraham, sí, es que nosotros, predicador, Dante Gebel, un joven le dijo, ore por mí, Dante, y póngame las manos. Entonces le dijo el joven, yo quiero que todo el ministerio, todo así como ustedes, yo quiero ser así. Y póngame las manos. Él pensaba que eso se transmitía a través así. Entonces el joven le dijo a él, órame, porque yo quiero tener todas las bendiciones, así como tienes tú, así yo también. Entonces Dante Gebel dice que empezó a orar y dijo, Señor, permítele a este joven que pasen muchas tribulaciones, que pasen muchos momentos de hambre, que pasen muchas calamidades, que sea rechazado. Entonces el joven llegó un momento y le interrumpió, hola, me están maldiciendo. Entonces el predicador le dice, me estás pidiendo, tú quieres un ministerio como yo lo he tenido, pues te cuento que todo esto que estoy diciéndote, todo esto me pasó. Porque queremos tener, cuando nos están dando una palabra profética, y Dios, tú de camisa fucsia, de camisa amarilla o de camisa blanca, Dios te dice que te va a levantar para llevar su gloria a las naciones. Oh, hermano, usted sabe, allí está hablando del cumplimiento de lo que Dios va a hacer, pero todo eso tiene un gran precio. ¿Aló? O sea, si estamos recibiendo la profecía, tenemos que decir, ay, papá, Señor. Porque ¿qué pasa a los hermanos? Uy, hermano, qué bendición, quedó grabado. Oh, Dios dijo que iba a ser un profeta, un evangelista. No, hermano. ¿Y qué hacemos? Le celebramos. Pero lo que resulta es que más bien debemos de ponerle la mano en el hombro y decirle, varón, sea fuerte y sea valiente. Porque así como Dios nos va a dar, nos va a demandar. A uno dio 5, a otro dio 3 y a otro dio 1. ¿Aló?
Por eso el llamado, su llamado no es igual del hermano que usted tiene enseguida. Porque Dios, ¿qué le dijo Dios a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y Pedro se incomodó de por qué él le repetía eso y no le decía nada a Juan, a los otros. Y el Señor le dice, te estoy hablando a ti. Y Pedro le dice, Señor, ¿y a esto a usted no le va a decir nada? No, el Señor le dice, no, que estoy hablando es con usted. Porque el llamado que Dios le hizo a Pedro es diferente que el que le hizo a Juan. Usted no puede comparar su llamado con otro, el llamado que Dios le hizo a otra persona. Porque posiblemente Dios lo va a usar de una manera muy poderosa. Un solo amén. Pero asimismo va a ser el proceso. ¿Ya entiende usted? Pero si somos muy emocionales, reímos, lloramos y lo publicamos. ¿Qué le pasó a José? ¿Qué le pasó a José? El Señor le revela en sueños y le muestra que la luna y el sol y las estrellas se postraban ante él. ¿Y qué representaba todo eso? Sí, un cumplimiento, porque eso se cumplió. Pero José, ¿qué vida de sufrimiento tuvo José? José, el Señor se le mostró lo que iba a hacer con él y él se levantó y salió. Hermanos, venga, les cuento algo que soñé esta noche. Yo soñé que 11 estrellas se postraban ante una estrella, y esa estrella a la cual se postraban, esa era yo. Y que el sol y la luna también se postraban ante mí. ¿Qué causó eso? Por no tener no estar callado. Recibió la profecía de Dios, pero empezó el cumplimiento, o sea, el proceso. ¿Y cuál fue el proceso? Odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, calumniado, metido a la cárcel. O sea, mire todo el sufrimiento que tuvo. Y se cumplió. Pero tuvo que pagar un precio muy alto. Entonces, no hay que ser emocionales, porque cuando somos, la Biblia nos llama espirituales. Nótese que Dios nos habla de sus hijos, que somos sus hijos. Entonces, las escrituras nos exhortan a que no seamos emocionales. José fue muy emocional. Y miren lo que le vino. Años, porque ese proceso duró años. Duró años en la cárcel. Pero Dios estaba con él. Miren lo que leímos en Isaías. Volvámoslo a leer. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Y qué dicen las escrituras acerca de José? Y José fue metido a la cárcel y Dios estaba con él. Y José fue estando en la casa de Potifar, y Dios estaba cuando fue vendido como esclavo. Y mire lo que leímos: no temas, porque yo estoy contigo.
y no desmayes. ¿Por qué nos dice no desmayes? Pues porque vamos a ser procesados. Nos dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes. O sea, no se desmaye, no se desanime y esfuércese y sea valiente. Entonces, cuando pasamos ese proceso, entramos en la etapa del cumplimiento de la profecía que Dios haya hecho sobre nosotros. Amén. Amén. Pero cuando somos muy emocionales, hermanos, es donde el enemigo toma ventaja. Y mire lo que le pasó a Elías, que tuvo que Dios intervenir por medio del ángel y reanimarlo varias veces, porque se le apareció el ángel, le dio de comer y de beber, y Elías se volvió a echar a dormir y volvió otra vez. Dios envió al ángel y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él seguía en desánimo, pero Dios logró levantarlo. Amén. Salmos 33:20. ¿Qué nos dice Salmos 30? ¿Cuántos han dicho así? Mire, pastor, yo siento en mi corazón. Pastor, yo siento en mi corazón. No, mire que decía Elías cuando él estaba en el Espíritu. Decía, yo estoy ¿cómo es? En cuya presencia estoy. O sea que Elías mantenía en la presencia de Dios, y no que cuando le mandan la cartica lo coge fuera de base. Porque cuando estamos bien espirituales, no es solo nada. Pero a veces tenemos bajones. Y Elías, y por eso se reprende el contraataque del enemigo. Porque mire que hemos notado que después de que hemos hecho una gran, algún evento que ha causado que se ganen almas, hemos experimentado contraataques del enemigo. Porque cuando se afecta al reino de las tinieblas, el enemigo lanza contraataques. Y a veces nos confiamos y el enemigo logra. ¿Sí? Por eso, después de que hemos hecho alguna labor que ha causado la salvación de almas, tenemos que estar como cristianos muy prevenidos, porque el enemigo va a buscar como león rugiente para buscar a quien devorar. Por eso Pablo dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto dan ese fuerte aplauso? Y para terminar, Filipenses 4:13 dice: Filipenses 4:13. Muy conocido. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para que no podemos ser cristianos superficiales. Cristianos superficiales, a veces somos cristianos superficiales, porque decimos, solo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Dios dice, vamos a ver si eso es verdad. ¿Algo? Sí, porque el Dios va delante nuestro como poderoso gigante. Sí, decía yo. Un día Dios va delante nuestro como poderoso gigante, cuando quieto la cita. En el Vergel iba a las 2 de la tarde a hacer un grupo de oración. Mata ganado. ¡Quieto! La cicla. Me quedé con la Biblia en la mano.
Y le dije, Señor, ¿y qué? Claro, y Dios nos va a probar. Porque ¿dónde quedó ese? Y yo iré delante. Yo voy delante de ti como poderoso gigante. Ese día quedé más desanimado. Me quedé parado allí. Y dije, ese mucho. Sí, me parece. La gente, ay, joven, le quitaron la cicla. Vea, denle gracias a Dios que no lo apuñalea. Porque acá quitan y chuzan. Le fue bien. Sí. Y entonces y la gente, mire el Espíritu Santo consolando. Tranquilo, joven. Eso se vuelve a conseguir. La vida no. Así es. Eso es material. Claro, porque en ese momento yo quedé en shock. Y en una línea muy delgada en maldecir o bendecir. ¿Aló? Pero cuando uno está en esa línea más hacia maldecir, claro, a maldecir a desearle mal El que le hizo daño. al apóstol Pablo. Acuérdense que el apóstol Pablo consentía en la muerte de los cristianos. ¿Y qué hizo Dios con Pablo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hubiera pasado si Felipe lo maldice? No, Felipe levantó sus ojos al cielo y lo que hizo fue dar gloria a Dios, sin importar que lo apedrearon. Porque ese joven que se llevó la cicla, Dios lo puede tener en estos momentos predicando la palabra de Dios. Porque Dios hace eso así como hizo el apóstol Pablo. Entonces mire, hay momentos donde el enemigo me ataca, me dice, vea, desde que usted tiene nomás una cicla y él le fuera, le dice que Dios es el dueño de todo, de todas las motos, de todos los carros, y le da una cicla a usted. Y todavía llega y se la quita. ¿Y usted iba para dónde? ¿Para una discoteca? ¿Usted iba para una fiesta? No, usted iba a hacer un grupo de oración a Dios. Y a este Dios al que usted le sirve no fue capaz de el enemigo. No me quedó más de otra que bendecir, porque eso es lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y decir, Jehová Dios, Jehová sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan ese aplauso al Rey de Reyes? Sí, son momentos, pero vamos a las escrituras y resulta que el apóstol Pablo también él cuenta en hambres, persecuciones, tribulaciones, persecución a través de falsos hermanos, aflicciones por medio de ladrones. El apóstol Pablo describe toda clase de situaciones que le vinieron por causa de ser un siervo de Dios. O sea que no estamos exentos. Por eso el Señor dice, yo estaré contigo. Jesús nos recuerda, en el mundo tendréis aflicción. Y esas aflicciones, cuando dice esas aflicciones, entran todas esas cosas que nos acontecen, que no las deseamos, pero están allí. ¿Con qué propósito? Para hacer que nuestra fe crezca y ser fortalecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mire, aquí estoy, porque yo había podido decidir desde ese momento no volver a servirle a Dios.
Que va, yo no vuelvo. Me voy para mi casa. Y no vuelvo a predicar la palabra de Dios. No. Yo seguí yendo a las casas de oración a pie. Y me quedaban muy retiradas. Y así por muchos años más. Gloria a Dios. Así que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Coloquémonos en pie, démosle gracias al Señor. Pasé 2 minutos. Señor, gracias. Fortalécenos a través de tu Espíritu. Dígale, Señor, fortaléceme a través de tu Espíritu. Porque las aflicciones hacen parte de la obra que está levantando en nuestras vidas. Los profetas, los discípulos y todos los hermanos en la fe que habla las Escrituras pasaron por estas tribulaciones. Hebreos capítulo 11 nos dice que registra las aflicciones que pasó la iglesia primitiva. Fueron perseguidos en hambres, aserrados, dice las Escrituras, mutilados, andando de aquí para allá, dice las Escrituras, sin morada fija. Nuestros hermanos en la fe padecieron situaciones difíciles, adversas, pero dieron testimonio de que su fe estaba firme en Cristo Jesús. Y se acercan tiempos de pruebas, hermano y hermana. Se acercan tiempos de prueba. Conforme a la fe murieron todos ellos, dice las Escrituras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna otra cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Señor, fortalece nuestra alma a través de tu Espíritu. A través del Espíritu Santo tu alma se fortalece.
porque está establecido para los hombres. Ya Dios estableció las pruebas, ya Dios permitió las pruebas, las que hemos pasado, las que estamos pasando y las que vamos a pasar. Pero debemos de fortalecernos en el alma para resistir todo dardo de fuego del maligno. Señor, fortalece a esta iglesia, fortalece a cada hermano y hermana, que estemos firmes, para que cuando venga toda acechanza del enemigo, a través de dardos de fuego, para desanimarnos, para hacernos desistir en la fe, para hacernos retroceder, en esta noche nos afirmamos en la fe en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús soy fortalecido en mi alma, en mi espíritu. Levanta las manos, dile: Señor, fortalece mi alma, que mi alma sea fuerte, Señor. Que mi alma esté firme, Señor. Que mi alma espere en Dios. Así como Job esperó en Dios, aún a perder sus bienes, perdió su familia, y aún su esposa lo abandonó en el momento más difícil de su vida. Él le instó a maldecirte. Job se esperanzó en Dios. Sus amigos venían a recriminarle, a acusarle. Job quedó solo, sin familia, sin esposa, sin amigos. Job quedó solo con Dios. Dios es tu única esperanza. Dios es nuestra única esperanza. Los hijos se van. El cónyuge está propenso a abandonarte. Los amigos se van en la enfermedad, en la escasez. Pero el único que permanece con nosotros es Dios. Dile: Señor, tú eres mi única esperanza. Tú eres mi único apoyo, Señor. Porque Dios nos ha dicho en esta noche que Él estará con nosotros. Que no temamos ni desmayemos. Que Él estará con nosotros. Que Él nos esforzará. Dios te esforzará, te dará las fuerzas del búfalo. Porque así como Job se levantó, así también Dios te levantará. En la prueba que estés pasando, Dios te levantará y serás 7 veces más bendecido. Porque por esa prueba que estás pasando, Dios te esfuerza para que sigas firme en la fe. No desmayes, porque una vez pasando la prueba recibirás la corona. Porque entre más días pasen, meses y años que superes esta prueba, más se acerca el tiempo de la bendición, de la multiplicación. Porque Él adereza mesa delante de los que te angustiaron y te bendecirá 7 veces más. Sé fuerte y sé valiente. Dios está contigo. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale ese aplauso. Dios le bendiga. Saludos a que te bendición. Dios le bendiga.